Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vengo a presentarles un resumen de la primera clase de Psicología y Cultura 2 para las personas que no pudieron asistir y también para todos aquellos que quieran hacer un repaso de la primera clase. Si bien hablamos del plan de estudios, también hablamos sobre los acuerdos de convivencia en el aula de clases cuando nos veamos en nuestro primer encuentro presencial, que será el 22 de noviembre, que cae día viernes para esta materia. ¿Qué vamos a abordar en esta primera clase? Vamos a conocer parte de la antropología, una rama que puede entrelazar como estudio científico de dónde parten algunas, información, algún abordaje que se hace sobre el estudio y la comprensión del ser humano. Entonces vamos a entender de primera parte qué es la antropología como estudio. Esto nos dice que es una ciencia que estudia al ser humano en su totalidad. Esto incluye su biología, la sociedad, la cultura, la lingüística y su pasado, cómo se va edificando en este desde sus inicios y su desarrollo evolutivo, biológico, cultural, social y su lenguaje a través de la historia. Entonces, si ya comprendimos que esta ciencia busca saber quiénes somos, cómo hemos llegado a este plano y qué es lo que somos en relación al mundo que nos rodea. Ciertamente, esta ciencia busca a través de la biología, la genética, la anatomía, la influencia del comportamiento. Entonces, si nosotros hablásemos de una sociedad en la cual nos interrelacionamos con otros, vamos a analizar el cómo vivimos, cómo nos organizamos, cómo interactuamos y cómo nuestras relaciones sociales nos van construyendo, transformando y haciendo desarrollar en un entorno cultural en el cual nosotros pertenecemos, con diferencias de creencias, valores, costumbres, tradiciones, y todo esto influye en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de cómo interpretamos la realidad individual de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver por qué es tan importante la antropología. Esta ciencia que ayuda o ha hecho crecer en gran parte también por la psicología, ya que la psicología no solo parte de la filosofía, también muchas ciencias ayudan a edificarla, a construir esta información de lo que hoy en día desarrollamos hacia la psicología. Entonces, entendemos la diversidad, que es apreciar las diferentes formas que ésta se desarrolla en el contexto que se pueda desenvolver en un lugar determinado, ya sea esto, reconocer la naturaleza compartida, las necesidades para eso de querer pertenecer a un grupo social, las soluciones que pueda aportar a través de este conocimiento, como la desigualdad, la pobreza, los conflictos, la discriminación, que esto es algo que va marcando y va haciendo pautas a lo largo de la historia. Y desde una perspectiva invita a cuestionar todas aquellas creencias que han ido desarrollándose a lo largo del tiempo y han evolucionado, han cambiado muchas cosas que ya no están vigentes para el estudio del ser humano, como teorías que ya han quedado atrás porque como que digamos no da respuestas a todo a toda la contingencia o todo lo que representa el ser humano en la actualidad. Entonces, cuando vemos a la antropología como una ciencia, esta viene a presentarnos una hipótesis para pensar en un enfoque de diversidades. Va planteando hipótesis a través de sus teorías. Entonces, desde un enfoque científico, las preguntas de resolver el comportamiento humano o dar respuesta a una estructura de comportamientos. Bueno, ¿por qué el ser humano está presentando
estas aptitudes, por qué reacciona o por qué muestra los patrones que viene a evidenciar. Estos son uno de los cuestionamientos que se ha hecho en la antropología. Entonces, desde su evolución cultural, estas preguntas específicas y testeables empiezan como a desenmarañar una estructura que empiezan a recoger datos, a hacer un trabajo de campo para estudiar a través de la observación, ver cómo los participantes se desenvuelven, la entrevista que pueden hacer para recoger datos, todo esto hacia un análisis cultural para poder resolver o dar respuesta a estas preguntas en base a estas teorías. ¿Cómo se sustenta? ¿Cómo se puede, digamos, armar un patrón de estudio o en ese momento de la historia? Porque también han ocurrido sucesos o han pasado hechos que solo pertenecen a grupos culturales o sociales que han marcado un antes y un después. Usa métodos cuantitativos, cualitativos para analizar todo este conjunto de datos y estadísticas demográficas que puedan tomar una media que diga, bueno, de una población que tomo, la media me va a dar un resultado de que se repita científicamente una misma, digamos, por ponerlo en patologías, un mismo resultado. Todas las personas de este grupo social están sufriendo de ansiedad. Bueno, vamos a ver el por qué. Empiezan a recoger datos, analizar información que se repite constantemente. Eso es un estudio científico que pueda ser analizado y que se repita ciertas características en ese mismo grupo de estudio. Y de ahí se toma esa media estadística para resolver dichas preguntas que puedan dar un significado, que puedan aportar discursos, cómo los mitos o los artefactos culturales se desarrollan particularmente o en grupos sociales o en grandes extensiones. Analizar los datos y tomar conclusiones a partir de ello para construir un conocimiento de la diversidad humana, extraer teorías, extraer también formas de abordaje que desarrollen soluciones en lo que es el sustento teórico, científico de esta ciencia y que aporte a otras ciencias desde la transdisciplinariedad. Ahora bien, ¿qué enfoca las ramas, o sea, en qué se divide la antropología? Ya sabemos que aborda desde un enfoque biológico, desde su evolución, desde la genética, el origen de las especies, las diferencias de las poblaciones. También tenemos, analiza el ADN como en la parte biológica, lo que veníamos hablando, para comprender las relaciones entre estos grupos, cómo se parecen en características. Entonces, a partir de ello, estudia al ser humano para obtener aquellas, digamos, procesos de evolución sociales de sus comportamientos y cognitivos del ser humano. Entonces, si hablamos, ay, se me fue. Si hablamos desde una antropología, desde la cultura, entendemos que explora y moldea las formas en que las personas sienten y actúan. Su sistema de creencias, sus costumbres, su lenguaje. En las creencias empieza a entrar lo que es la parte religiosa, lo espiritual, lo filosófico de diferentes culturas. En sus costumbres estudia las prácticas sociales, todos aquellos rituales en el cual hacen que pertenezcan, como en África, uno de los rituales es en una cultura de esa zona, es que las mujeres a medida que aumentan en edad van colocando anillos por año en el cuello. Ya cuando vemos, las mujeres tienen un cuello más alargado y eso representa, digamos, un ritual como del paso de la señorita, de la mujer, hacia la mujer.
en las mujeres. Ya después, más adelante, no se pueden retirar esos anillos, ya que eso es parte de sus rituales. También hemos observado que hacen marcas en el cuerpo para que el hombre tenga una iniciación al grupo como tal. Estos son una de las costumbres o rituales que agarran diferentes culturas, por tener un ejemplo. En el lenguaje, a nivel cultural, examina cómo influye la percepción del mundo, cómo lo van a interpretar a través de las relaciones sociales. Ahora, desde una antropología lingüística, el lenguaje como herramienta. Vamos a entender que no es solo un medio de comunicación, sino pasa a ser un sistema de símbolos, que esto va a reflejar una cosmovisión de una cultura a través de cómo yo me puedo comunicar, de cómo yo me relaciono culturalmente, va a construir un sistema de valores, un sistema de principios, todo aquello que me va a reflejar parte de lo que soy en esta cultura. Entonces, si esta estructura del lenguaje analiza la gramática, el vocabulario, la fonología y las diferentes lenguas, vamos a entender su estudio y su evolución a lo largo del tiempo. Esto forma parte de la rama de la antropología. Y vamos a entrar en lo que es la antropología desde la arqueología. Este estudio basado a través del análisis de los restos de materias, como herramientas de cerámica, estructuras, edificios, de lo que van conformando una cultura como tal, formas de vida, también restos fósiles, todo aquello que viene a dar una información de cómo vivieron diferentes culturas. Y desde una antropología aplicada, esto busca resolver problemas sociales a través del conocimiento, abordar todos estos problemas que antes mencionaron de la desigualdad, conflictos y problemas de salud pública. Entonces vamos a ver lo que es la conexión con la psicología, el comportamiento de cómo se estudia, cómo se entrelaza el ser humano desde esta perspectiva. Esto ayuda a que se enfoque desde la diversidad cultural, influencia de las sociedades, digamos los procesos mentales individuales, desde la influencia social a lo individual, centrando más que todo en los procesos mentales, el desarrollo humano desde la biología, desde el desarrollo que comparte un interés del crecimiento y los cambios a lo largo de la vida. Todo este proceso, todo esto que está inmerso en él. Y culturalmente a través de la personalidad. Si la antropología cultural y la psicología de la personalidad exploran cómo la cultura va moldeando todos aquellos aspectos o dimensiones de la personalidad y el comportamiento individual del ser humano. Todo esto viene influenciado y dimensionado, o sea, influye y forma parte. Por eso decimos que la psicología se construye de varias ciencias o se nutre de ellas. Pasamos a ya vamos a entrar en materia de lo que es el módulo uno del libro de Clyde, de que menciona parte de la antropología como ciencia. En el capítulo uno vamos a estudiar lo que es el capítulo uno y el capítulo 4 va a ser ustedes que lo van a leer, como lo dije en la primera clase, que la coordinamos la semana pasada, y quiero que el capítulo 4 hagan un resumen cada uno de lo que leyeron y lo puedan enviar al grupo de WhatsApp que tenemos, ya sea de forma individual para ver qué se extrae para nutrir esta información del módulo uno de la clase. Eso quedará como pendiente para poder desarrollar las ideas entre nosotros y hacer una retroalimentación. Entonces, si la antropología en el mundo contemporáneo de hoy, su importancia radica en que puede ofrecer valiosas herramientas para comprender, abordar desafíos y como forma parte de la globalización y la diversidad cultural en los conflictos sociales. En el libro que sale ahí de Clyde Kilcombe, él comienza por explicar la antropología como ciencia, estudiando al ser humano en su totalidad, abarcando de lo que venimos mencionando, los aspectos biológicos, genéticos, culturales, sociales, destacando la importancia de la disciplina
en la diversidad humana y las razones que hay detrás para diferenciar las formas de vida que existen en el mundo. Esto busca dar respuesta. Todas las ciencias buscan responder siempre una interrogante. En el capítulo 1, como mencionábamos, costumbres extrañas, cacharros y cráneos, es de lo que trata este capítulo. Entonces, él habla como aspecto importante la antropología como ciencia que señala la intersección de diversas disciplinas, desde la biología, la sociología, la historia, que esto convierte como un campo de estudio amplio. Aquí podríamos decir es multidisciplinario. Más adelante pasa a ser transdisciplinario, que las diversas ciencias o los diversos especialistas buscan dar una solución a un problema desde diferentes, ya va, que se me fue la palabra, desde diferentes especialistas que puedan abordar un mismo problema y dar y diferentes soluciones o una solución más globalizada. Y también habla sobre el origen de la antropología desde una breve historia, como primeros viajeros, cómo exploraron, describe costumbres de los pueblos lejanos, todo esto en un marco científico del siglo XIX, desde la exploración de este periodo de tiempo. El objetivo de estudio, según Clay, explica que los antropólogos estudiaban una amplia variedad de temas, desde las características físicas, desde su sistema de creencias, sus prácticas y ritos culturales, todo esto para que el autor dijera, bueno, el estudio de las sociedades primitivas va a argumentar que pueden ser menos complejas y es fundamental comprenderlas, la naturaleza del ser humano para estos procesos de cambio culturales que van a seguir estando, que el cambio es una constante, el desarrollo, la evolución siempre va a estar presente, pero comprender digamos, las bases de dónde viene o de dónde venimos para ver qué estamos trayendo para hacernos evolucionar, desarrollar qué sirve y qué nos sirve ya actualmente, qué está descontinuado y que sigue estando vigente a pesar de todos estos cambios evolutivos. Entonces, la antropología como una herramienta para comprender el mundo contemporáneo, esto sostiene que puede ayudarnos a entender todos los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Como bien mencionábamos, crisis sociales, cómo a través de las guerras el ser humano ha llegado a otras comprensiones. Todo esto lo enmarca y lo estudia la antropología y la psicología, ya que éstas se unen para nutrirse y dar a entender lo que es el comportamiento humano, que es a lo que vamos. Entonces, como aspecto importante o claves de este capítulo, tiene un enfoque integral, holístico, lo que embarca el todo, limitando que no, o sea, la antropología no se limita a un solo aspecto del ser humano. Este busca comprender todo lo que incluye en él, para ya hacer un resumen y que resalte estos tres aspectos. Es interdisciplinaria, ya lo comentamos, desde un método comparativo, desde esta diversidad cultural, el relativismo cultural, el método que promueve perspectivas relativas propios de los valores y las creencias, cómo estos se van integrando al ser humano y la importancia de las sociedades primitivas, considerando como un laboratorio natural para estudiar todos estos procesos y todos estos cambios culturales básicos, desde una visión de las sociedades más simples, cómo funcionan estos aspectos y cómo se interconectan a este mundo contemporáneo, evitando en cierta medida juzgar otras culturas desde la perspectiva propia, o sea, es más integral, no busca como que, este es diferente y esto no enmarca, no entra en lo que aplica en esta parte del mundo, no, sino él busca ser integral
como que allá está eso en esa parte del mundo y aquí está esto. Y qué interesante cómo se comportan en esta área y cómo la historia ha hecho que evolucione y se desarrolle y en esta área ha hecho que se desarrolle debido, digamos, a la tierra, digamos, a diferentes creencias, a diferentes principios, sistemas biológicos, todo esto. Desde este mundo contemporáneo, descifrando, comprender todos estos conflictos de la sociedad, todos los desafíos y las oportunidades que se le van presentando al ser humano, porque a cada reto esto lo interconecta para ofrecer nuevas oportunidades, para estudiar y seguir dando respuestas que puedan desarrollar nuevos abordajes, nuevas técnicas que den solución desde diferentes ángulos, por decirlo de alguna manera. Entonces, para finalizar, la antropología nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, al igual que la psicología, y ver el mundo a través de otros lentes. Este, en primer paso, este es el primer paso hacia un crecimiento personal y colectivo. Sabemos que el impacto de la psicología busca que el ser humano se desarrolle en sus condiciones individuales de cada persona que busca entenderse a sí mismo. Bueno, muchachos, esta fue la grabación de la primera clase como un resumen. Para finalizar la unidad, queda pendiente una lectura del capítulo 4 de este libro, que se llama Raza, y que ustedes puedan dar un pequeño resumen de un párrafo corto en WhatsApp para que podamos interconectarnos, para que podamos desarrollarlos y tener como un pequeño intercambio de ideas. Espero tengan un excelente día y nos vemos pronto.